Capítulo 1. El despertar. Robert se despertó al sonido familiar de su despertador resonando en su pequeño y sombrío apartamento. Era un sonido al que se había acostumbrado en los últimos meses, mientras se encontraba desempleado y luchando por llegar a fin de mes. Mientras se frotaba el sueño de los ojos, sintió una sensación de temor que lo invadía. Otro día de búsqueda de empleo lo esperaba, y la perspectiva parecía más desalentadora que nunca. Se arrastró fuera de la cama y tropezó hasta la cocina, donde preparó una olla de café para ayudar a espantar la somnolencia. Mientras sorbía el amargo brebaje, no pudo sacudirse la sensación de desesperanza que lo envolvía como una nube oscura. A pesar de enviar innumerables currículums y asistir a numerosas entrevistas, aún no había logrado conseguir un trabajo. Con un suspiro pesado, Robert miró el reloj y se dio cuenta de que ya era tarde por la mañana. Necesitaba moverse si quería llegar a tiempo a la agencia de empleo. Mientras se vestía apresuradamente con su mejor traje, no pudo evitar sentir un escalofrío de ansiedad que crecía en el fondo de su estómago. La idea de enfrentar otro rechazo lo llenó de temor. Pero cuando salió al aire fresco de la mañana, algo dentro de él cambió. Se negó a dejar que el miedo lo consumiera. Hoy sería diferente. Hoy, se enfrentaría a la entrevista de trabajo con un renovado sentido de determinación. Con la cabeza en alto, Robert se dirigió a la parada del autobús, donde subió al autobús abarrotado que lo llevaría a la agencia de empleo. Mientras observaba el paisaje que pasaba por la ventana, no pudo evitar sentir un sentido de optimismo revoloteando dentro de él. Tal vez hoy sería el día en que su suerte finalmente cambiaría. Cuando el autobús se detuvo en su parada, Robert respiró hondo y bajó a la bulliciosa acera. Podía sentir su corazón latiendo en su pecho mientras se dirigía hacia el imponente edificio de oficinas que albergaba la agencia de empleo. Con cada paso que daba, podía sentir el peso de sus fracasos pasados levantándose de sus hombros. Al entrar en el edificio y acercarse al mostrador de recepción, Robert no pudo evitar notar la sonrisa amigable de la recepcionista. Era un gesto pequeño, pero lo llenó de una sensación de calidez y seguridad. Tal vez hoy no sería tan malo después de todo. Con un nuevo sentido de confianza, Robert se dirigió al área de espera, donde se sentó y esperó a que llamaran su nombre. Mientras esperaba, no pudo evitar sentir un sentido de emoción burbujeando dentro de él. Hoy era el primer paso hacia un futuro más brillante, y estaba decidido a aprovechar al máximo la oportunidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llamaron el nombre de Robert y fue conducido a la sala de entrevistas. Al tomar asiento frente al entrevistador, no pudo evitar sentir una oleada de adrenalina recorriendo sus venas. Esta era su oportunidad. Esta era su oportunidad de demostrar lo que valía. A medida que la entrevista comenzaba, Robert sentía que las palabras fluían fácilmente de su boca. Habló con confianza sobre sus habilidades y experiencias, y pudo ver la mirada impresionada en el rostro del entrevistador. Por primera vez en mucho tiempo, Robert sintió que estaba exactamente donde debía estar. A medida que la entrevista llegaba a su fin, Robert agradeció al entrevistador por la oportunidad y salió del edificio. Al salir al sol, no pudo evitar sentir un sentido de orgullo creciendo dentro de él. Hoy era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, y no podía esperar para ver qué deparaba el futuro. Capítulo 2. La preparación. Tras la emocionante experiencia de su entrevista de trabajo, Robert regresó a su apartamento con un renovado sentido de propósito. Al abrir la puerta, sintió un impulso de emoción recorrer su cuerpo.
Ese día había marcado un punto de inflexión y estaba decidido a aprovechar la oportunidad que se presentaba ante él. Con un nuevo sentido de optimismo, Robert no perdió tiempo en ponerse en acción. Sabía que si quería conseguir el trabajo, tendría que prepararse a fondo. Así que se remangó y se puso manos a la obra. Lo primero en la lista era actualizar su currículum. Robert pasó horas meticulosamente elaborando y refinando su CV, asegurándose de resaltar sus habilidades y experiencias de la mejor manera posible. Sabía que su currículum sería la primera impresión que causaría en los posibles empleadores, así que quería asegurarse de que fuera impecable. Después, Robert dirigió su atención a su apariencia. Registró su armario en busca del atuendo perfecto para su próxima segunda entrevista. Después de mucha deliberación, se decidió por un traje azul marino impecable que lo hacía sentir confiado y elegante. Se aseguró de limpiar sus zapatos y planchar su camisa, queriendo presentarse de la mejor manera posible. Pero la preparación no se detuvo ahí. Robert sabía que tendría que repasar sus habilidades para las entrevistas si quería impresionar a sus posibles empleadores. Así que pasó horas investigando preguntas comunes de entrevistas y practicando sus respuestas frente al espejo. Se centró en mantener un buen contacto visual, hablar con claridad y confianza, y mostrar su entusiasmo por el puesto. Además de perfeccionar sus habilidades para las entrevistas, Robert también se tomó el tiempo para investigar la empresa con la que iba a entrevistarse. Quería familiarizarse con sus valores, misión y cultura para poder adaptar sus respuestas en consecuencia. Revisó su sitio web, leyó artículos de noticias recientes e incluso se puso en contacto con empleados actuales para obtener información privilegiada. A medida que pasaban los días, la anticipación de Robert seguía creciendo. Sabía que su segunda entrevista se acercaba rápidamente y estaba decidido a no dejar ninguna piedra sin remover en su búsqueda para conseguir el trabajo. Practicó su discurso de ascensor, ensayó sus respuestas a posibles preguntas difíciles y se visualizó entrando en la sala de entrevistas con confianza y aplomo. Finalmente, el día de la entrevista llegó y Robert se sintió más preparado que nunca. Mientras se dirigía al edificio de oficinas, no pudo evitar sentir una sensación de orgullo por lo lejos que había llegado. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara y demostrar que era capaz de alcanzar sus sueños. Al entrar en el edificio y dirigirse al área de recepción, Robert no pudo evitar notar la energía nerviosa que parecía impregnar el aire. Pero en lugar de sucumbir a sus nervios, Robert se apoyó en la fuerza y la determinación que lo habían llevado a superar tantos desafíos antes. Saludó a la recepcionista con una cálida sonrisa y se registró para su entrevista, su confianza inquebrantable. Mientras esperaba a que llamaran su nombre, Robert no pudo evitar reflexionar sobre la preparación que lo había llevado a este momento. Había sido un camino largo y desafiante, lleno de giros y vueltas, pero nunca había perdido de vista su objetivo. Y ahora, mientras estaba sentado en la sala de espera, sabía que estaba más cerca que nunca de alcanzarlo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llamaron el nombre de Robert y fue llevado a la sala de entrevistas. Al sentarse frente al entrevistador, no pudo evitar sentir una oleada de adrenalina recorriendo sus venas. Esta era su oportunidad. Esta era la oportunidad de demostrar su valía. A medida que la entrevista comenzaba, Robert sintió que las palabras fluían con facilidad de su boca. Habló con confianza y elocuencia, aprovechando sus experiencias pasadas y habilidades para responder cada pregunta con facilidad. A medida que la entrevista llegaba a su fin, Robert se sintió orgulloso de sí mismo.
Había dado lo mejor de sí mismo, dejando todo sobre la mesa. Al agradecer al entrevistador por la oportunidad y salir del edificio, no pudo evitar sentir una sensación de optimismo por el futuro. La preparación para esta entrevista había sido más de lo que podría haber esperado, y sabía que nunca lo daría por sentado. Había trabajado duro para llegar a donde estaba, y estaba decidido a aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presentara. Con un renovado sentido de propósito y determinación, Robert miró hacia el futuro con optimismo y emoción, listo para abrazar cualquier desafío y aventura que se presentara. Capítulo 3. El viaje. El día de la segunda entrevista de trabajo de Robert amaneció brillante y prometedor. Con su traje cuidadosamente seleccionado y su confianza fortalecida por días de preparación meticulosa, se embarcó en el viaje hacia la sede de la empresa. Mientras navegaba por las bulliciosas calles, no pudo evitar reflexionar sobre el sinuoso camino que lo había llevado a este momento. El viaje a esta entrevista no era solo físico, era un viaje de autodescubrimiento y resistencia. Robert había enfrentado su parte justa de contratiempos y desafíos en el camino, pero cada obstáculo solo había servido para fortalecer su determinación. Había aprendido a levantarse después de cada rechazo, a sacudirse el polvo y seguir adelante. Mientras viajaba en el metro hacia su destino, Robert no pudo evitar maravillarse de lo lejos que había llegado. Hace apenas unos meses, había estado a la deriva, sin saber hacia dónde se dirigía su vida. Pero ahora, estaba lleno de un sentido de propósito y determinación. Sabía que este trabajo podría ser la oportunidad que había estado esperando. Una oportunidad para finalmente convertir sus sueños en realidad. El viaje a la sede de la empresa parecía pasar volando en un torbellino de anticipación y emoción. Antes de darse cuenta, Robert se encontró parado frente al imponente rascacielos que albergaba a su potencial futuro empleador. Con una profunda respiración, empujó las puertas de cristal y entró en el moderno y elegante vestíbulo. Mientras subía en el ascensor hacia el piso de la entrevista, Robert no pudo evitar sentir un sentido de asombro ante la actividad bulliciosa a su alrededor. Los empleados se apresuraban de un lado a otro, con sus rostros iluminados por la determinación y el propósito. No pudo evitar sentir un ligero atisbo de envidia al imaginar que él también estaría entre ellos, contribuyendo a la energía vibrante del lugar de trabajo. Pero Robert rápidamente dejó de lado sus dudas y se concentró en la tarea que tenía entre manos. Había trabajado demasiado duro para dejar que sus inseguridades se apoderaran de él ahora. Al salir del ascensor y dirigirse al área de recepción, no pudo evitar notar la energía nerviosa que parecía impregnar el aire. Pero en lugar de sucumbir a sus nervios, Robert se basó en la fuerza y la resistencia que lo habían llevado a superar tantos desafíos antes. Saludó a la recepcionista con una cálida sonrisa y se registró para su entrevista, su confianza inquebrantable. Mientras esperaba a que llamaran su nombre, Robert no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que lo había llevado a este momento. Había sido un camino largo y a veces arduo, lleno de giros y vueltas, pero nunca había perdido de vista su objetivo. Y ahora, mientras estaba sentado en la sala de espera, sabía que estaba más cerca que nunca de alcanzarlo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llamaron el nombre de Robert y fue conducido a la sala de entrevistas. Al tomar asiento frente al entrevistador, no pudo evitar sentir una oleada de emoción recorriendo su cuerpo. Este era el momento. Esta era su oportunidad de demostrar de lo que era capaz. A medida que la entrevista comenzaba, Robert sintió la familiar oleada de adrenalina recorriendo sus venas. Pero esta vez, estaba listo. Habló con confianza y elocuencia,
aprovechando sus respuestas preparadas y experiencias pasadas para mostrar sus habilidades y capacidades. A medida que la entrevista avanzaba, Robert no pudo evitar sentir un sentido de orgullo creciendo dentro de él. Había recorrido un largo camino desde sus días de búsqueda de empleo, y estaba decidido a demostrar que era digno de esta oportunidad. Habló apasionadamente sobre su deseo de contribuir al éxito de la empresa, describiendo sus ideas y estrategias para alcanzar sus objetivos. Pero al final de la entrevista, Robert no pudo sacudirse la sensación de incertidumbre que lo mordía en los bordes de su mente. ¿Había hecho lo suficiente para impresionar a los entrevistadores? ¿Lo verían como un candidato sólido para el puesto, o lo pasarían por alto en favor de alguien más? Mientras agradecía a los entrevistadores por su tiempo y salía del edificio, Robert no pudo evitar sentir un sentido de alivio que lo invadía. Lo había dado todo, y ahora solo podía esperar. Pero no importaba cuál fuera el resultado. Sabía que lo había dejado todo sobre la mesa y no tenía arrepentimientos. Al salir al pasillo y dirigirse al ascensor, Robert no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que lo había llevado a este momento. Había sido un largo y desafiante camino, lleno de altibajos, pero nunca había perdido de vista su objetivo. Y ahora, mientras esperaba ansiosamente los resultados de la entrevista, sabía que estaba un paso más cerca de alcanzar sus sueños. Capítulo 4. La entrevista. Cuando Robert entró en la sala de entrevistas, no pudo evitar notar el aire de profesionalismo que impregnaba el espacio. La habitación era luminosa y espaciosa, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Se tomó un momento para admirar la vista antes de concentrarse en el panel de entrevistadores sentados frente a él. Los entrevistadores formaban un grupo diverso, cada uno con su propia presencia y actitud distintivas. Estaba el señor Johnson, el gerente de recursos humanos de rostro severo que parecía escudriñar cada movimiento de Robert. La señora Patel, la jefa de departamento cálida y amigable cuya sonrisa lo tranquilizaba, y el señor Thompson, el CEO estoico cuya mirada penetrante parecía atravesarlo directamente. A pesar de la intimidante presencia de los entrevistadores, Robert se mantuvo tranquilo y compuesto. Se había preparado extensamente para este momento, y estaba decidido a aprovechar al máximo la oportunidad. Con una sonrisa confiada, saludó a cada miembro del panel y tomó asiento al frente de la mesa. A medida que comenzaba la entrevista, Robert sintió una oleada de adrenalina recorriendo sus venas. Las preguntas llegaban rápidas y furiosas, cubriendo todo, desde su experiencia laboral pasada hasta sus metas y aspiraciones futuras. Pero Robert estaba listo. Respondió a cada pregunta con claridad y confianza, sacando provecho de sus respuestas preparadas y experiencias pasadas para mostrar sus habilidades y capacidades. A medida que la entrevista avanzaba, Robert no pudo evitar sentir un sentido de orgullo creciendo dentro de él. Había recorrido un largo camino desde sus días de desempleo, y estaba decidido a demostrar que era digno de esta oportunidad. Habló apasionadamente sobre su deseo de contribuir al éxito de la empresa, delineando sus ideas y estrategias para lograr sus objetivos. Pero a medida que la entrevista llegaba a su fin, Robert no pudo sacudirse la sensación de incertidumbre que lo mordía en los bordes de su mente. ¿Había hecho lo suficiente para impresionar a los entrevistadores? ¿Lo verían como un candidato sólido para el puesto, o lo pasarían por alto en favor de alguien más? A medida que agradecía a los entrevistadores por su tiempo y salía de la sala, Robert no pudo evitar sentir un sentido de alivio que lo invadía. Lo había dado todo, y ahora solo podía esperar. Pero no importaba cuál fuera el resultado.
Sabía que lo había dejado todo sobre la mesa y no tenía arrepentimientos. Mientras salía al pasillo y se dirigía al ascensor, Robert no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que lo había llevado a este momento. Había sido un largo y desafiante camino, lleno de altibajos, pero nunca había perdido de vista su objetivo. Y ahora, mientras esperaba ansiosamente los resultados de la entrevista, sabía que estaba un paso más cerca de alcanzar sus sueños. Capítulo 5. El resultado. Los días siguientes a la entrevista parecían transcurrir eternamente para Robert. Cada hora que pasaba se sentía como una eternidad mientras esperaba ansiosamente noticias del resultado. Trató de mantenerse ocupado, sumergiéndose en otras actividades para distraer su mente de la incertidumbre que amenazaba con consumirlo. Pero sin importar cuánto intentara concentrarse en otras cosas, los pensamientos sobre la entrevista seguían rondando en su mente, burlándose con sus preguntas sin respuesta. ¿Había dejado una buena impresión en los entrevistadores? ¿Lo verían como un candidato adecuado para el puesto, o lo descartarían en favor de otra persona? A medida que los días se convertían en semanas, Robert se sentía cada vez más inquieto. Revisaba su correo electrónico obsesivamente, esperando ver un mensaje de la empresa con noticias sobre su decisión. Saltaba con cada llamada telefónica, con el corazón latiendo con anticipación en su pecho. Pero cada vez, era solo otro teleoperador o un mensaje automatizado, dejándolo sentirse decepcionado y frustrado. A pesar de la incertidumbre que lo aquejaba, Robert se negó a perder la esperanza. Sabía que había dado todo de sí durante la entrevista, y estaba decidido a mantener el optimismo hasta que recibiera una respuesta oficial de la empresa. Se recordaba a sí mismo que las cosas buenas vienen para aquellos que esperan, y que a veces, la paciencia era la clave del éxito. Finalmente, una mañana, mientras Robert tomaba su café matutino y revisaba sus correos electrónicos, lo vio, un mensaje de la empresa con el asunto oferta de empleo. Su corazón saltó de emoción mientras abría rápidamente el correo electrónico, sus manos temblando de anticipación. Mientras leía el mensaje, una oleada de alivio lo invadió. Lo había logrado. Le habían ofrecido el trabajo. Lágrimas de alegría llenaron sus ojos mientras leía los detalles de la oferta, incapaz de creer que sus sueños finalmente se estaban haciendo realidad. Con una sensación de euforia recorriendo sus venas, Robert no perdió tiempo en aceptar la oferta. Rápidamente redactó una respuesta, expresando su gratitud por la oportunidad y su entusiasmo por unirse al equipo. Mientras enviaba el correo electrónico, no pudo evitar sentir un sentido de orgullo y logro. Había superado cada obstáculo que se interponía en su camino, y ahora, finalmente estaba en el camino hacia un futuro más brillante. En los días que siguieron, Robert se sumergió en su nuevo papel con pasión y entusiasmo. Abrazó cada desafío que se le presentaba, ansioso por demostrar que era digno de la oportunidad que se le había dado. Y mientras se instalaba en su nuevo trabajo, rodeado de colegas y mentores solidarios, no pudo evitar sentir un profundo agradecimiento por el viaje que lo había llevado a este momento. El resultado de la entrevista había sido más de lo que podría haber esperado, y sabía que nunca lo daría por sentado. Había trabajado duro para llegar a donde estaba, y estaba decidido a aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presentara. Con un renovado sentido de propósito y determinación, Robert miraba hacia el futuro con optimismo y emoción, listo para abrazar los desafíos y aventuras que le esperaban.